Clase, buenos días, bienvenidos a un video más de ciencias. Hoy vamos a hablar de los cuadros de Punnett, los cuales son muy importantes, sobre todo y específicamente en el área de genética. Recuerda que biología es aproximadamente un 40% de los temas de ciencia durante el examen. Los cuadros de Punnett están dentro de esa porción de biología en la sección de genética y herencia. Yo quiero aprovechar para hablarles un poquito del padre de la genética, Gregor Mendel o Gregorio Mendel. Él vivió por allá en los años de 1800. Él fue un monje agustino. Él se ordenó como sacerdote aproximadamente a los 25 años. Desde esa edad se metió al monasterio y allí empezó a continuar con sus estudios. Él en realidad se metió de monje, muchos dicen, no tanto por su vocación religiosa, sino porque era una de las formas de asegurar que podía continuar sus estudios, porque era demasiado costoso. Él viene de una familia pobre, una familia de campesinos. Yo estuve tratando de investigar en internet qué cultivaba el papá de Mendel y no pude encontrar por ningún lado. Él escogió cultivar guisantes en el monasterio, en la abadía. No estoy seguro si cultivaba guisantes porque tenía experiencia, ¿cierto? Por su familia como agricultores, o si simplemente era un buen cultivo que se daba en el área donde estaba ubicado el monasterio, que era por allá en República Checa. En ese entonces pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Bueno, el caso es que Mendel, el padre Gregorio, el padrecito Gregorio, realizó muchísimas observaciones mientras estuvo en el monasterio y trabajó mucho con guisantes. Es famosísimo, famosísimo por su trabajo con los guisantes o las arvejas, como lo quieras llamar. Y se dio cuenta que habían ciertos rasgos de las arvejas, de los guisantes, que se transmitían de forma independiente. Entonces parece ser que es un cultivo muy, muy, muy apropiado para aquellas personas que están estudiando cómo se heredan los rasgos de una generación a la siguiente. Él estuvo muy metido en sus estudios hasta que lo nombraron abad, hasta que lo nombraron el mero mero pues en el monasterio. Ya de ahí todo el mundo dice, todos los académicos que lo han estudiado dicen, hasta ahí le llegó su vocación científica porque ya estaba metido 100% en la parte administrativa y no le quedaba tiempo para seguir con sus observaciones. El trabajo de Mendel permaneció oculto mucho tiempo. Digo oculto, me refiero a que no logró notoriedad. Solo como 30 años después de que él murió, no sé cuántos años después de que él murió, pero después de su muerte fue que algunos científicos empezaron a ver los estudios que él había publicado y a notar los grandes aportes que había hecho. Muchos incluso alcanzan a decir, si Charles Darwin hubiera visto estos estudios de Mendel, tal vez hubiera llegado a su teoría de la evolución mucho antes. Así de relevante y de importante son las observaciones y los aportes científicos que hizo el padrecito Gregorio, Gregor Mendel. Este cuadro lo tomé prestado y le estoy dando la atribución ahí en la pantalla, en la parte inferior puedes ver que viene de la Universidad Autónoma de México. Ellos tienen un segmento de biología. Ahí está el link por si lo quieres explorar. Me gustó mucho porque primero es sobre guisantes. Me encanta la idea de honrar la memoria del padrecito Gregorio, empezando simplemente con este análisis, ¿cierto? Este análisis de arvejas. Entonces, sabemos que cuando nos dan un cuadro de Punnett, estamos analizando rasgos que se heredan, ¿cierto? En inglés les dicen los traits. Entonces, la A mayúscula aquí en este momento es un amarillo y es dominante. Sabemos que es dominante porque es una A mayúscula. Todos aquellos genes o rasgos que se representen con una letra mayúscula quiere decir que son dominantes. Ahorita ahorita les voy a explicar qué significa ser dominante. Y la A minúscula es el verde, es el recesivo. Entonces hay dos tipos de alelos o dos tipos de genes, en este caso, uno dominante y uno recesivo. Si tú tienes un dominante al lado de un recesivo, el dominante se llama dominante por algo, ¿cierto? Entonces es el que va a mandar, es el que dice, bueno, aquí se hace lo que yo diga.
Entonces, si tú tienes una A mayúscula con una A minúscula, esa arveja va a ser ¿de qué color? Amarilla, ¿cierto? Porque la A minúscula no puede ganarle a la mayúscula, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos un progenitor y aquí tenemos otro progenitor. Generalmente ponen al papá en la parte horizontal y a la mamá en la parte vertical, pero eso puede variar, ¿sí? Es como lo más estándar. Eh, este progenitor tiene A mayúscula, A mayúscula, o sea que es más amarillo, mejor dicho, imposible. Tiene los dos genes dominantes para la arveja o el guisante amarillo, ¿cierto? Y este otro progenitor tiene las dos A minúsculas, o sea que este es un progenitor con una arveja de qué color? Verde, ¿cierto? No cabe duda que este es verde. Entonces, ¿qué pasa cuando cruzamos un progenitor amarillo que es A mayúscula con uno verde que es A minúscula? Pues vamos a mirar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, vamos a usar color azul. Aquí tenemos que va a quedar una A mayúscula con una A minúscula, ¿cierto? Porque estamos cruzando este con este. Ahora vamos a cruzar este con este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? También nos va a quedar una A mayúscula con una minúscula. Bueno, y ahora en este recuadro inferior izquierdo, ¿cómo nos queda? Igual, una A mayúscula con una minúscula y en este último también sería una A mayúscula con una minúscula. Lo único que estamos haciendo es cruzar. Por ejemplo, si estamos analizando este cuadro, en este cuadro, ¿qué vamos a ver? Que hay una A mayúscula y una A minúscula. Entonces, aunque aquí ya nos están dando las respuestas, ¿cierto? Porque ahí nos están mostrando el color del guisante. Esta sería los caracteres genéticos que representarían o codificarían para estos guisantes. Entonces, ¿de qué color van a ser todos los guisantes? Van a ser todos amarillos, porque en cada uno de ellos hay un gen dominante para amarillo. Y para ser amarillo, con uno solo que haya, ya con ese es amarillo. Por eso se llama dominante. Solo necesitarías uno para que se exprese ese rasgo. En este caso, el dominante del rasgo es ser amarillo. Entonces, si ves una A mayúscula, el guisante va a ser amarillo. Por eso los cuatro son amarillos. Bueno, vamos a hacer primero el mismo tipo de análisis. Entonces, aquí tenemos este progenitor. ¿De qué color es este progenitor? ¿De qué colores son estos guisantes? Ese progenitor tiene una A mayúscula y una A minúscula. Eso quiere decir que va a ser amarillo, ¿cierto? Los guisantes de ese. Y ese progenitor también tiene una A mayúscula y una A minúscula. O sea que va a ser amarillo. Recuerda que la mayúscula es dominante y con una sola que haya se va a expresar ese rasgo. En este caso el rasgo es ser de color amarillo. Bueno, vamos entonces a hacer los cruces a ver qué pasa. En este primer cruce, el superior izquierdo, estamos cruzando una A mayúscula con una A mayúscula. Si seguimos hacia la derecha, estamos cruzando una A mayúscula con una A minúscula. En este de abajo, abajo a la izquierda, estaríamos cruzando una A mayúscula con una A minúscula. Y en este último, de abajo a la derecha, estaríamos cruzando una A minúscula con una A minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos concluir de estos cruces? Si cruzamos este progenitor con este progenitor, de cada cuatro bebés, por decirlo de alguna manera, de cada cuatro bebés, tres van a ser de color amarillo y uno va a ser de color verde. ¿No les parece muy interesante que de un progenitor amarillo y otro progenitor amarillo exista la posibilidad de un guisante verde? A mí me parece eso fascinante y me imagino el asombro con el que el padrecito Gregorio veía estos resultados. Me imagino, no, 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 aquí tuvo que haber un error, lo voy a volver a hacer y controlar más como la polinización, todo eso. Yo no me alcanzo a imaginar el asombro de este señor al ver que de dos guisantes amarillos pueda salir uno verde y que sea en una proporción, ¿cierto? Que aquí estamos viendo solamente cuatro, pero si estamos analizando, no sé, 400 plantas, que haya una que salga, que haya 100 que salgan verdes y las otras 300 amarillas. O sea, que exista esa proporcionalidad
Eso debió haber sido algo, no, ese señor no dormía cuando interpretaba estos hallazgos. Yo solo me imagino su asombro. Bueno, vamos a seguir con más ejemplos. Creo que en este momento ya tenemos varias cosas definidas. Las letras mayúsculas representan los genes dominantes. Con una sola letra mayúscula que exista en los bebés, lo voy a decir bebés, pero no son bebés, ¿cierto? Ustedes saben de qué estoy hablando. En la descendencia va a ser, se va a expresar ese rasgo que esté codificado con la letra mayúscula. Para que un rasgo recesivo o débil, si lo quieres llamar recesivo, se exprese, los dos alelos tienen que ser recesivos. ¿Cómo así que alelo? Recuerde, tenemos un alelo dominante y un alelo recesivo. La A es el dominante, la A mayúscula y la minúscula es el recesivo. Y los alelos son como las dos versiones que existen de este rasgo. En este caso es el color, ¿cierto? Un alelo es para amarillo y el otro es para verde. Pero recuerda que el verde es débil, recesivo. Para que se exprese, los dos tienen que ser el recesivo para que pueda salir verde. ¿Ok? Vamos a continuar. Seguimos entonces practicando. En esta pregunta nos dicen, en el maíz los granos lisos, que los representan con, con una letra mayúscula K, son los dominantes, lisos dominantes, y los granos arrugados serían los recesivos, que es una K minúscula. Dice, un monje cruza dos plantas de maíz que son heterocigotas para la textura del grano. ¡Ja! Heterocigota. ¿Qué quiere decir heterocigota? Ahorita lo vamos a ver. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga granos lisos? Recuerda que algo muy importante en las estrategias que analizamos es saber qué es lo que nos están preguntando. En este caso, la probabilidad de que la descendencia tenga granos lisos, ¿ok? Esa es la pregunta. Bueno, entonces empecemos pues con el análisis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos, vamos a empezar pues, dibujando un cuadro. Recuerden, estamos hablando de los cuadros de Punnett. Es un cuadro de 2 por 2 y tenemos dos plantas que se cruzan y son heterocigotas. Heterocigotas quiere decir que tienen los alelos diferentes. Hetero es diferente, ¿cierto? Heterosexual es que te gusta alguien del sexo opuesto, ¿ok? Hetero es diferente. Entonces, si ambos son diferentes, quiere decir que uno va a ser K mayúscula y el otro alelo va a ser K minúscula. Ese es el progenitor primero, ¿cierto? Por lo general, arriba ponemos, horizontal ponemos al género masculino y al femenino lo colocan vertical, pero en este caso pues es irrelevante. Entonces aquí K mayúscula y K minúscula, ¿cierto? Bueno, entonces empezamos a hacer los cruces. Eso no tiene ciencia. Entonces empezamos aquí en este primer cuadro, es K mayúscula con K mayúscula. En este segundo cuadro va a ser K mayúscula con K minúscula. En este cuadro de abajo a la izquierda sería K mayúscula con K minúscula. Y en este cuarto recuadro, el último, abajo a la derecha, sería minúscula con minúscula, ¿cierto? Bueno, entonces, si te acuerdas, la K mayúscula, ¿qué es? La K mayúscula es liso, ¿cierto? Entonces, como la K mayúscula es lisa, quiere decir que si existe al menos una K mayúscula, ese, ese bebé va a ser liso, ¿cierto? Ese grano va a ser liso. Entonces aquí tenemos este grano, ¿cómo es? ¿Liso o rugoso? Súper liso, ¿cierto? Y este también liso. Y este también liso. Y este es arrugado, ¿cierto? Porque aquí no hay una K mayúscula. Bueno, entonces, nos está preguntando por probabilidad, ¿sí? Entonces aquí también quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando nos preguntan por probabilidad, la pueden expresar como un fraccionario, ¿cierto? Entonces, eh, sí, obviamente nos están dando aquí fraccionarios, ¿verdad? Entonces vamos a expresar nuestra respuesta como fraccionario. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la descendencia sea lisa? Entonces tenemos de cuatro tenemos cuántos que son lisos. Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Tres de cuatro, porque este de acá, este no, porque este es arrugado. Ese es rugoso. ¿Listo? Entonces la respuesta es 3 sobre 4. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta.
pero en algunas ocasiones te pueden dar la opción como un porcentaje. Las opciones te las podrían dar como porcentaje. Déjame ver si puedo borrar acá. Entonces, ¿cómo sería esta misma respuesta correcta como un porcentaje? ¿Qué piensas que podría ser? Bueno, si es 3 de 4, sería un 75%. Ja, pero las probabilidades también te las pueden dar, no solo como fracción, no solo como porcentaje, sino también como un número decimal. ¿Y cuál sería el número decimal que expresaría un 75%? Sería el 0,75. ¿Ok? Entonces, estas son las tres formas en las que te pueden salir las respuestas, como una fracción, como un porcentaje o como un número decimal. Simplemente ten eso presente, ¿sí? Para que no te vas a confundir con las opciones. Y te quiero recordar que la flecha está señalando ese icono rojo para que te suscribas. Lo puedes tocar en este momento, no hay ningún problema, yo te espero, no te va a pasar, no te vas a salir ni nada por el estilo. Dale y enseguida nos volvemos a encontrar. También quiero aprovechar mientras haces eso para agradecer a las personas que le dan likes a estos videos, para las personas que a través de los comentarios hacen preguntas y sugerencias. Yo les agradezco muchísimo. Yo sé que a esta altura ya tengo muchos videos, sobre todo de matemáticas, también tengo de ciencias, tengo de artes. Entonces, fíjate en la descripción, que en la descripción siempre vas a encontrar mis listas de reproducción ordenaditas para que no te enloquezcas buscando un video de ciencias entre tantos de matemáticas. Si le das clic a la lista de reproducción de ciencias, te va a mostrar solo los videos de ciencias y así sucesivamente. Bueno, también te pido el favor que hagas sugerencias. Si estás, por ejemplo, batallando mucho con un tema en especial, algo súper específico, comenta, déjamelo saber. Yo sé que no puedo crear un video por cada sugerencia que me hagan, pero créanme que cuando veo que hay cierta tendencia, que hay personas, más de una persona que está necesitando lo mismo, ese video, ese proyecto, lo pongo de primero en mi lista de cosas por hacer, ¿ok? Y también, por supuesto, le agradezco mucho a las personas que buscan abajo allá el Super Thanks y hacen pequeñas donaciones. Se los agradezco de todo corazón. Bueno, esta es la pregunta que tenemos a continuación. Dice, ¿la neurofibromatosis 1 es una enfermedad autonómica dominante? Si un hombre heterocigótico para la neurofibromatosis se casa con una mujer sana, ¿qué probabilidad de la descendencia tendrá la enfermedad? ¿Qué probabilidad de la descendencia tendrá la enfermedad? Entonces, como siempre, yo siempre les recomiendo enfocarse en qué nos están preguntando. La probabilidad de los enfermos, de los que van a tener la neurofibromatosis. Ahí hay una foto que son estas peloticas. Esta no es una enfermedad muy frecuente, es como uno en cada 3.000 personas, ¿sí? Pero tal vez conozcas a alguien, yo conozco a alguien que la tiene y tiene como un espectro de expresión muy amplio, desde solamente unas poquitas masas de este tipo a, a una invasión, a una expresión muy agresiva con muchísimas, muchísimas masas. Entonces, quería traer como un ejemplo de la vida real para el próximo ejercicio. ¿Listo? Entonces, la neurofibromatosis, aquí nos trae un ejemplo. Dice, un hombre heterocigoto. Heterocigoto, ¿qué quiere decir heterocigoto? Que tiene los dos genes. Recuerden que la N mayúscula es la enfermedad de la neurofibromatosis. Entonces tiene N mayúscula y N minúscula, porque es heterocigoto, ¿cierto? Heterocigoto o heterocigótico, las dos están correctas. Entonces el hombre, por lo general, lo colocamos aquí en la parte horizontal superior y el- el- la contraparte femenina iría en la parte vertical. Entonces esta mujer no está enferma, es una mujer sana. Entonces, ¿qué genes crees que tiene? ¿Los mismos, N mayúscula, N minúscula, o las dos Ns mayúsculas o las dos Ns minúsculas? ¿Tú qué opinas? Pues si es sana, sabemos que la N mayúscula es dominante. Si hay una N mayúscula, el paciente está enfermo, la persona tiene la expresión de la neurofibromatosis.
Entonces, para que esta mujer sea una mujer sana, sin neurofibromatosis, debe ser N minúscula, ¿sí? Entonces, esta pregunta implica varias cosas. Implica que tú sabes el concepto o manejas el concepto de qué es ser dominante y qué es ser recesivo, ¿cierto? Entonces, al momento de tener eso claro, ya puedes sacar como los dos alelos que salen de cada uno de los progenitores. Yo estoy consciente que en la mayoría de las preguntas te van a dar esta parte, ¿sí? Pero me gusta prepararte para una pregunta más difícil en caso de que te veas algo así, no tengas la opción y el chance de sacarla bien, ¿ok? Bueno, entonces empecemos pues a hacer los cruces. En este primero tenemos N mayúscula, N minúscula. En este segundo tenemos N minúscula, N minúscula. Aquí abajo a la izquierda, ¿qué tendríamos? N mayúscula, N minúscula. Y en este último, estamos cruzando esta N con esta N, sería N minúscula con N minúscula, ¿cierto? Bueno, entonces recuerda que la pregunta ¿cuál era? La pregunta era sencilla, nos están diciendo, nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la descendencia tenga la enfermedad. Entonces, ¿cuáles de estos bebés, ahora sí podemos decir bebés, presentarían la enfermedad? La verdad la voy a colocar de color rojo. Como es un gen dominante, si la N mayúscula está presente, quiere decir que el bebé va a presentar la enfermedad. Entonces, obviamente aquí la N está presente, entonces este va a estar enfermo. ¿Y dónde más tenemos Ns mayúsculas? Pues acá, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces, en este caso, la mitad de la descendencia de esta pareja va a tener la neurofibromatosis y la otra mitad de esta descendencia va a ser una descendencia sana, sin neurofibromatosis. Entonces, a pesar de que es un gen dominante, existe la posibilidad del 50% de que su descendencia sea sana. Es básicamente mitad y mitad, ¿verdad? Es como tirar un caricellazo, un volado, una moneda al aire. Eh, y esto es muy bueno. Esto se llama consultoría genética. Si tenemos esta pareja en el consultorio en este momento y nos están preguntando, doctor, doctora, ¿cuál es la probabilidad de que nuestros hijos tengan la neurofibromatosis? El profesional de la salud les va a decir, pues es del 50%, es como la misma probabilidad de tirar una moneda al aire, de que caiga cara o cruz, ¿cierto? Y ya con esa información, los progenitores pueden tomar la decisión. Bueno, ¿vamos a encargar un bebé o no? Entonces, esto es una área muy bonita, sobre todo en el caso de consejería genética, ¿sí? Porque le da a los pacientes, a las parejas, la opción de tomar esas decisiones. Ok, bueno, no, yo creo que este es el último, no sé. Vamos. Sí, ese era el último problema. Simplemente los quiero animar a que sigan estudiando. Recuerda que en la descripción están los links para las listas de reproducción, para que no te enloquezcas buscando los videos que necesitas. Y muchísima suerte, nos vemos en el próximo video.